El artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional no establece audiencia dentro del proceso de una acción de protección. Sin embargo, basado en el derecho a ser escuchado en cualquier etapa del proceso, en esta acción de protección se pidió una audiencia de apelación. A continuación, les invito a ver la audiencia de apelación en acción de protección. 2023-00028 se ha convocado para el día de hoy, 11 de octubre del 2023, a las 11 horas, para escuchar a los sujetos procesales, conforme fue presentada la solicitud realizada por legitimado activo. En la presente causa, esto es del señor Marlon Rafael Pilco Tréboles, a través de su abogado defensor. Se encuentra en la sala el doctor Henry Cáliz Ramos, en representación del legitimado activo. En representación del legitimado pasivo, Intendencia de Policía de Pichincha, comparece el doctor Jorge Carrión. Son los sujetos procesales, doctora. Si me confirman si alguien vino de parte de la Procuraduría General del Estado, por favor. No. Se encuentra igual legalmente notificada, notificaciones-medio procuraduría@pge.go.es, que es el correo que se ha señalado para recibir notificaciones de acciones constitucionales, doctor. Gracias, señorita secretaria. Disculpe, estamos también como terceros coadyuvantes. Durante el proceso de primera instancia se hizo constar a la empresa Altos del Parque, por favor, si podría confirmarlo. Ya, para registrar su asistencia, doctor Francisco Estupiñán. Gracias. Es correcto. Sí, pero ellos no pidieron ser escuchados, señores jueces, no podrían intervenir. En ningún momento se indica que no podemos intervenir, señorita presidenta. Es una apelación y el proceso está arreglado de acuerdo a la Ley de Control Constitucional. Por ende, estamos presentes y solicitamos en un procedimiento oral el uso de la palabra cuando no sea asistido. Constatando que tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo de esta acción de protección que conoce la sala están presentes, y recordándoles que de acuerdo a la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, esta audiencia se ha señalado día y hora conforme lo dispone el artículo 76, numeral 7, literal C de la Constitución de la República, que necesariamente dispone ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. Bajo esos parámetros se le ha señalado día y hora para escucharles tanto al sujeto activo como al sujeto pasivo de esta acción de protección, haciendo hincapié que el tribunal resolverá conforme a mérito de los autos de primera instancia. En estas circunstancias y bajo estos parámetros, se les concede la palabra por una sola ocasión, tanto al sujeto activo como al sujeto pasivo de la relación jurídica en esta acción de protección. Para el efecto se les concede 15 minutos. En el transcurso de la audiencia, los jueces que conformamos este tribunal podemos realizar preguntas respecto a lo que se afirma y que no está claro por los jueces. Se le concede la palabra al abogado Henry Cáliz Ramos por el legítimo activo. Gracias, señora presidenta, señores jueces de este tribunal. Sí, previo a iniciar mi intervención, debo agradecer que se ha aclarado que únicamente pueden intervenir el sujeto activo como el sujeto pasivo, que son partes procesales. Los demás no son partes procesales y por ende no podrán intervenir en esta audiencia. Bien, el acto vulneratorio, señores jueces, es el siguiente. El día 17 de abril del 2023, aproximadamente a las 19 horas, llegan al domicilio de mi defendido, el señor Marlon Pilco, en las calles Mariana de Jesús y Nuño de Valderrama de esta ciudad de Quito, alrededor de 40 policías, 20 guardias contratados por la empresa Altos del Parque, abogados del comisario, el intendente de ese entonces, el señor Washington Casamén, con una excusa. ¿Y por qué digo excusa? Porque este acto no existía. Con una orden de desalojo por una supuesta invasión. ¿Sí? Llegan al domicilio,
¿Por qué digo excusa? Porque desde el año 2018 aproximadamente el accionante de esta causa se encontraba en posesión pública, pacífica y con el ánimo de señor y dueño, por lo que él vivía en ese lugar, en una casa de habitación con su familia, y era su domicilio, ¿sí? El señor no era el propietario, pero era el posesionario, porque ya llevaba más de 5 años en ese lugar. Ahora bien, esta empresa que dice ser la dueña, que no lo es, lo conocía y presentó una acción reivindicatoria. Esta acción reivindicatoria la presenta en el año 2022 y corresponde al número 17230-2022-11321. Conoce un juez de lo civil de la Unidad Judicial Civil de Iñaquito y se comienza a dar el trámite, se cita a las personas, se acepta la demanda, etc. Esta acción de reivindicación es la que quedó pendiente para determinar si mi defendido era posesionario legítimo o no, o disponía la salida, ¿no? Sin embargo, el representante de esta empresa, utilizando lo que se conoce como una viveza criolla, presenta una denuncia por una supuesta invasión, pese a que ya presentó esta acción de reivindicación. Ahora presenta al intendente. Seguramente aseguraron el resultado, ¿no? Entonces, se emite una orden de desalojo y una vez que se emite la orden de desalojo, el mismo día van al lugar donde vivía mi defendido y lo sacan a rastras. Lo sacan como obra del expediente, en los videos, lo sacan agarrado por muchos policías de su domicilio, lo cogen y lo sacan y lo botan a la calle. Entonces, ¿aupados en qué? En esta orden de desalojo. Ahora bien, estos son los hechos. Ahora, ¿cuáles son los derechos vulnerados? El artículo 66.22 de la Constitución establece el derecho a la inviolabilidad de domicilio y nos dice que no se podrá ingresar en el domicilio de una persona sin orden judicial, excepto en caso de delito flagrante. Y esto lo ha ampliado la Corte Constitucional en la sentencia 202-19-JH/21. En el acápite 108 dice: según la norma constitucional, existe solo delito flagrante y orden de juez para poder realizar un allanamiento. En el numeral 109 dice: la razón de la prohibición constitucional de ingreso al domicilio o allanamiento es la protección a la intimidad personal y familiar. Esto dice la Corte Constitucional, el máximo organismo, ¿no? Es así que el ingreso al domicilio por parte del intendente, los policías y esta empresa que dice ser dueña de este lugar, viola el derecho al domicilio. ¿Por qué? Porque no tenían una orden de allanamiento y la orden de desalojo no puede sustituir a la orden de allanamiento de un juez competente, porque esta orden no es una orden judicial, sino es una orden administrativa por parte de una autoridad administrativa, ¿no? En ese contexto, señores jueces, no solo se vulnera el derecho al domicilio, se vulnera el derecho a la defensa, establecido en el artículo 76.7 literal L, que es también el derecho a la motivación. Si ustedes leen la resolución impugnada, ustedes podrán darse cuenta de lo siguiente. La sentencia número 1558-17-EP/21, de igual manera sobre la Corte Constitucional, ha ampliado muchísimo lo que es la motivación. Y nos dice que en el numeral 3.1 de esta sentencia, incoherencia. ¿Qué es la incoherencia? En el numeral 74, hay incoherencia cuando en la fundamentación fáctica o en la fundamentación jurídica se verifica o bien una contradicción entre los enunciados que las componen, sus premisas y conclusiones.
incoherencia lógica. Esto se da cuando el enunciado afirma lo que lo otro lo niega. Y si ustedes leen esta resolución del intendente, ustedes podrán ver el primer enunciado. En el acápite primero de esta resolución dice, en la parte pertinente, que acudieron en los primeros días del mes de enero. Ellos recogen la denuncia de esta empresa y la empresa dice, sí, ellos fueron en enero, dice el señor, mi defendido fue en enero del 2022. Sin embargo, en el acápite sexto se contradice la misma resolución porque dice que la medida de protección prevista en el artículo 558, numeral 11 del Código Orgánico Integral Penal es un mecanismo de carácter impeditivo de la perpetración o consumación de una ocupación. Es decir, que esta medida únicamente se puede dar en un momento flagrante, cuando la Intendencia conoce de que alguien se está metiendo ese momento a invadir un terreno generalmente, ¿no? Lo cual aquí no pasó. Y no lo verifican. ¿Por qué? Porque el mismo denunciante dice, no, hace más de un año se encuentra ahí este señor, pero ellos se contradicen y dicen, no, esta es una medida impeditiva, es para impedir, ¿sí? Antes que se consuma. El enunciado 2, para tener un ejemplo, porque existen varios, ¿no? Y en razón del tiempo, dice que entre los presuntos invasores está el señor Marlon Rafael Pilco Tréboles. Sin embargo, en su acápite 5.3 de esa resolución vuelve a contradecirse. Dice, de la constancia física se concluye que el predio está siendo ocupado de manera permanente por personas no identificadas. Y otra contradicción, en el acápite sexto manifiesta, dice, no existen procedimientos jurídicos contenciosos vigentes. Sin embargo, en el acápite primero, ellos mismos recogen, dice que existen las causas asignadas, amparos posesorios con los números 17230-2022-00951, el proceso 17230-2022-08273, que dice ha ocultado y que dice que son acciones posesorias que ha presentado mi defendido por esta posesión, ¿no? Y también la acción reivindicatoria 17230-2022 y 11321, en el que el mismo denunciante le presenta a mi defendido por la posesión de este lugar. Toda esta documentación consta dentro del expediente. En el acápite 5, de igual manera, se vuelven a contradecir en esta resolución. Dice, el predio cuenta con servicios básicos a pesar de que no tuvo acceso a los medidores. Pero luego vuelve a contradecirse, dice, las conexiones ilegítimas para hacer uso de servicios públicos como luz, agua, etc. Ellos decían de que, por un lado, las conexiones son ilegítimas. Por otro lado, dice que sí se encuentran los medidores, y efectivamente, mi defendido tenía los servicios básicos a nombre de él, y obra dentro del expediente, el servicio de luz, de internet, etc. Entonces, esta resolución obviamente adolece de motivación, ¿no es cierto?, por deficiencia motivacional, por incoherencia, conforme lo establece la sentencia 1158-17-EP/21 de la Corte Constitucional. Además, señores jueces, se ha planteado en esta acción la vulneración del derecho a la defensa en la garantía establecida en el artículo 76.7H de la Constitución, que es el derecho a la defensa a presentar de forma escrita las razones por las que se crea asistida dentro de un procedimiento, sea administrativo o judicial. ¿Sí? Efectivamente, a mi defendido jamás le notificaron con esta denuncia, por lo que no pudo presentar de forma verbal o escrita sus argumentos, ¿no? Las demandas que él había presentado, las demandas que la empresa le había presentado a él por la posesión, los permisos de todas las actividades económicas que se realizaban en este lugar, los
los certificados o las planillas de los servicios básicos donde él se encontraba por más de 5 años. Entonces, señores jueces, se le privó del derecho a la defensa al no notificar. Finalmente, el derecho a la seguridad jurídica, señores jueces. Debemos analizar que la Corte Constitucional en sentencia 045-15-CEP-CC ha señalado que consiste en la expectativa razonable de las personas respecto a las consecuencias de los actos propios y de ajenos en relación a la aplicación del derecho, para tener certeza respecto a una aplicación de la normativa acorde a la Constitución. ¿Cuál es la normativa que aplicó esta resolución el intendente? La contenida en el artículo 558.11 del Código Orgánico Integral Penal, que dice: orden de desalojo para impedir, ¿sí? Redarguyen esto, para impedir invasiones o asentamientos ilegales, lo cual se deberá contar con el auxilio de la fuerza pública. Y dice, la medida de desalojo también podrá ser ordenada o practicada por la Intendencia cuando llegue a conocimiento de esta que se está perpetrando una invasión. Es decir, en el momento flagrante que se está perpetrando. ¿Para qué? Para impedir. No se puede impedir cuando una persona se encuentra por más de 5 años posesionado de este inmueble. Entonces, no se aplica de una manera adecuada, ni siquiera lógica. Esta normativa se la aplica de una manera sesgada, con un interés seguramente económico por parte de este intendente que fue destituido por actos de corrupción. Ahora bien, señores jueces, ¿pero qué es el domicilio? Para tener claro qué es el domicilio, no ni siquiera es necesario ser posesionario, ¿sí? Porque una cosa es ser posesionario y tener un derecho que posiblemente le lleve a través de la prescripción a la titularidad, ¿no? Y otra cosa es ser una persona con un mero título de tenencia, como es un arrendatario, ¿no? Un arrendatario reconoce al dueño, jamás va a poder presentar una acción extraordinaria de prescripción adquisitiva de dominio, porque se reconoce al dueño y es un mero tenedor. Pero en los dos casos puede existir el domicilio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el artículo 45 del Código Civil establece: el domicilio consiste en la residencia acompañada real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella. Mi defendido, a más de ser posesionario, tenía su domicilio en este lugar, ¿sí? Y además, como detalle último, la competencia por parte del intendente. Como ya lo he referido, existía una demanda de reivindicación que iba a definir si el señor seguía o no en este lugar como posesionario. El juez calificó la demanda y ordenó citar al demandado. El artículo 149 del COGEP nos establece cuáles son los efectos de la demanda. Numeral 1 dice: la competencia inicial no se alterará, aunque posteriormente se modifiquen las circunstancias de la determinación. Numeral 2, las partes conservarán su legitimación, aunque cambien los hechos en que se funde la demanda. Entonces, señores jueces, la competencia la tenía el juez que conoció la reivindicación. La demanda número 17722-2022-11321. Esto se planteó en la audiencia de primera instancia y se presentó toda la prueba correspondiente, inclusive los videos del momento que fue desalojado mi defendido. Sin embargo, estos jueces, en su artículo, en su numeral 144 de su resolución, de su sentencia, dice:
Como se ha analizado, la medida de protección de desalojo para que sea eficaz tuvo que ser adoptada de manera inmediata. Para su otorgamiento era necesario tener conocimiento de la perpetración de una invasión con asentamiento ilegal y hacer una razonable valoración de la prueba presentada, lo cual ha sido cumplido por la Intendencia. Estos sujetos, estos señores, manifiestan que hubo una invasión cuando toda la prueba se demostró de que no había ninguna invasión, de que el señor era un posesionario desde hace 5 años, lo cual lo reconoce la misma denunciante, la empresa denunciante que dice ser propietaria. Entonces, esto hacen una afirmación falsa estos jueces del tribunal que conoció en primera instancia esta acción. Entonces, señores jueces, cabe analizar que esta resolución, los jueces dicen que la empresa ha demostrado de que son los dueños, ¿sí? Y que podían presentar esta denuncia. Falso, señores jueces. El certificado del registro de la propiedad tiene que ver con el conjunto habitacional Altos del Parque. ¿Por qué? Porque dentro del certificado que presentan, ahí establece, y ustedes lo pueden verificar, dice departamentos, bodegas, estacionamientos, un sinnúmero de construcciones. Acá no hay ninguna clase de construcción. Aquí existe un terreno con una casa de habitación donde vivía mi defendido. Entonces, esto se puede corroborar con la prueba presentada, señores jueces, en donde se puede establecer que hace más de 10 años esta empresa no ha declarado impuestos, ha declarado 0 impuestos de IVA, ha declarado 0 impuesto a la renta, ha declarado 0 impuestos. Y del certificado de la Superintendencia de Compañías no se encuentran al día con las obligaciones, están en incumplimiento de obligaciones. Esta es una empresa fantasma que quiere apoderarse de este inmueble, ¿no? Entonces, señores jueces, en ese sentido, no se ha verificado que esta empresa sea la propietaria de este inmueble siquiera. Entonces, por ningún motivo, esta resolución del intendente cumple con lo establecido en la ley. Además, señores jueces, en el numeral 151, los jueces de primera instancia resuelven en la parte pertinente, dice: se ha constatado documentadamente que el terreno ubicado en la avenida Mariana de Jesús y Nuño de Valderrama es de la empresa Altos del Parque. Falso, señores jueces, como les digo, revisen ustedes la documentación y revisen la documentación del SRI y de la Superintendencia de Compañías que se ha agregado, y esta empresa no ha declarado impuestos hace más de 10 años. Entonces, señores jueces, también el tribunal manifiesta en el numeral 163, dice: del análisis realizado no existen elementos suficientes que acrediten que el sitio del desalojo es el domicilio del accionante. Dice: y la orden se ha dictado no remedia esta incógnita. Los señores del tribunal ignoran toda la prueba, videos, documentos, certificados, copias de juicio, sentencias. Además, existe una sentencia que obra dentro del proceso, donde que un juez, mediante una acción acción constitucional, declara la vulneración del domicilio del señor Marlon Pilco, ¿sí? En esta sentencia ya se declara la vulneración, y para declarar la vulneración del domicilio se tiene que establecer que ese era el domicilio. Pero para el tribunal desapareció del expediente, porque eso ni siquiera lo valora, no hacen una valoración de esta documentación presentada, toda vez que es la causa número 1757-2 del 2023 00022, donde el juez declara la vulneración del domicilio del señor Marlon Pilco. Finalmente, señores jueces, en el presente caso, los jueces de primera instancia, en el numeral 169 de su sentencia, dice:
La prueba aportada verifica que el intendente ha tomado la decisión de ordenar la medida por los documentos que fueron presentados, los que a su juicio acreditan que el propietario de la vivienda donde se habría dado el desalojo es la empresa Altos del Parque, que dentro de la casa de habitación del predio en la avenida Mariana de Jesús y Nuño de Valderrama se encontraban personas cuya permanencia no estaba autorizada por los presuntos propietarios. Los jueces se niegan a hacer un análisis de los argumentos planteados, toda vez que no se ha objetado la facultad que tenía el intendente para ordenar esta medida de desalojo. Lo que se ha planteado es las circunstancias en las cuales el intendente puede dictar una medida de desalojo, y como se ha referido, únicamente lo puede hacer cuando se haya sucedido y que existe una invasión en delito flagrante. Esto lo establece el artículo 526 del Código Orgánico Integral Penal. Además, se debió verificar que el denunciante sea el propietario de este inmueble, lo cual tampoco se ha verificado, porque el certificado no corresponde al inmueble en el que se encontraba mi defendido. Para finalizar, señores jueces, dentro de mi apelación se ha planteado la declaración previa jurisdiccional de negligencia manifiesta de este tribunal. ¿En base a qué? En base a los artículos 109 y 109.3 del Código Orgánico de la Función Judicial y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha manifestado que deben verificar 3 elementos para declarar la negligencia manifiesta, o en este caso un error inexcusable. El primer elemento: un error judicial, es decir, una equivocación inaceptable e incontestable, dice la Corte Constitucional. En esta acción de protección fue negada por haberse valorado prueba del amicus curiae, así como de la parte coadyuvante. Se puede verificar que los jueces del tribunal inobservaron abiertamente las normas de esta figura, del amicus curiae y del tercero coadyuvante. Ellos no son parte procesal, no pueden presentar prueba, y el artículo 12 y 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional les limita a presentar un alegato por escrito y máximo ser escuchados en la audiencia de primer nivel. Entonces, en este caso, y máximo por 10 minutos, en este caso, estos señores del tribunal les hicieron parte procesal y les escucharon más de 2 horas, tanto al amicus curiae como al tercero coadyuvante, y confunden los roles. El amicus curiae, como ustedes conocen, señores jueces, es aquel que se presenta para que el acto sea revocado o dejado sin efecto, y el tercero coadyuvante es el que se presenta para que el acto se mantenga. Pero el tribunal de primera instancia, tanto al amicus curiae como al tercero coadyuvante, los hizo presentar para que el acto se mantenga. Entonces, o hubo una terrible desconocimiento de la ley, o hubo dolo por parte de los jueces para tratar de sacar esta sentencia. El segundo elemento que establece la Corte Constitucional es el error judicial. Es de una gravedad tal que no es posible ofrecer argumentación válida para sostenerlo, y no es producto de una diferencia legítima en la interpretación o aplicación de las disposiciones jurídicas. Esto exige la Corte Constitucional. Al respecto del elemento 2, se debe considerar que la desnaturalización de la figura del amicus curiae y el tercero coadyuvante fue grave, pues no existe justificación razonable para haber considerado como parte procesal a quien no lo es, y haber aceptado prueba del participante, el cual está únicamente facultado a ser escuchado en audiencia. En ese sentido, no se encuentra una argumentación válida para inobservar los artículos 12 y 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que prohíben la extralimitación del amicus curiae, así como del tercero coadyuvante, limitándolos a presentar por escrito su argumento hasta poder ser escuchado máximo por 10 minutos, cuando en el presente caso no ocurrió así. Y tercero,
El error judicial generó un daño significativo a la administración de justicia, a los justiciables o a terceros. En cuanto al elemento, el suscrito recurrente considera que el error judicial en el que incurrieron los jueces del Tribunal Penal especializado para el juzgamiento relacionados con el crimen organizado tuvo un resultado dañoso que fue grave, significativo para la administración de justicia. Sobre el daño a la administración de justicia, la Corte ha establecido que este conlleva una afectación trascendente a los fines que persigue la referida administración. Ejemplo de lo anterior ocurre cuando se desnaturaliza una figura jurídica dentro de una garantía jurisdiccional, como en el caso bajo análisis. La desnaturalización de la figura del amicus curiae y del tercero coadyuvante, en este caso implicó una afectación trascendente a los fines que persigue la administración de justicia constitucional, pues los jueces del tribunal inobservaron manifiestamente el ámbito de actuación del amicus curiae como del tercero coadyuvante, al haber considerado como una parte procesal, lo cual es incorrecto, pero no pueden haber presentado prueba y mucho menos ser valorada por los jueces, más aún cuando el amicus curiae es un tercero que está a favor del acto impugnado y que el tercero coadyuvante es un interesado que está en razón de que se mantenga el acto impugnado. En tal razón, señores jueces, solicito que se revoque la sentencia subida en grado, se acepte la acción de protección planteada, se declare la vulneración de los derechos descritos en mi intervención y se sirva realizar la declaración previa de error inexcusable de los jueces Clara Elizabeth Soria Carpio, Mario Andrés Muñoz Vallas y Jorge Subeito Sánchez Pirco. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. En este momento se le concede la palabra al representante del intendente de policía, doctor Jorge Carrión. Lo escuchamos. Muchas gracias, señora jueza ponente, de igual manera con todos los honorables jueces del tribunal, señor de la parte recurrente, abogados que intervienen dentro de esta audiencia. Muy buenos días. Para efectos de registro, soy el abogado Carrión, ofreciendo poder y ratificación a nombre de la Intendencia General de Policía y también del Ministro de Gobierno en calidad de autoridad de la Intendencia General de Policía de Pichincha. Con respecto a los argumentos esgrimidos por el recurrente, debo decir que los mismos los impugno por ser faltos a la verdad, por ser contradictorios. Y principalmente, ¿por qué, señora jueza? Porque hacen relación a los hechos, y los hechos hacen virtud a que ha existido contradicciones en fechas. Dice que por un lado se ha tenido conocimiento desde el mes de enero del 23, y luego dice que se ha ejecutado en abril del 2023. Señora jueza, si usted revisa la resolución que fue emitida por la Intendencia General de Policía de fecha 17 de abril del 2023, claramente dentro de sus considerandos establece que había recibido una denuncia el 28 de marzo del 2023 por parte del señor Marco Antonio Ulloa Parra en calidad de gerente general de la compañía Altos del Parque, en lo cual tiene su domicilio. Dicha compañía se encuentra situado en la calle Mariana de Jesús OE 702 y calle Núñez de Valderrama, en la parroquia Benalcázar del Cantón Quito, provincia de Pichincha. En ese sentido, se debe indicar que dicha resolución, conforme a lo que establece el acuerdo ministerial número 69, en el cual se expide el reglamento para la intervención de intendentes de la Policía Nacional a nivel nacional, establece
principalmente en su artículo, en sus artículos, que el intendente está facultado para poder disponer medidas de protección, principalmente una orden de desalojo. Esto en armonía a lo que señala el artículo 558, numeral 11 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, tenemos claro de que, por una parte, el accionante indica de que no tenía competencia el intendente para poder dictar una orden de desalojo, cuando claramente la norma legal determina esa facultad para el intendente ordenar en caso de que llegara a su conocimiento que se está perpetrando una invasión o asentamiento ilegal. En tal sentido, hay que hacer una distinción de lo que ha señalado también el accionante y confunde dos términos: allanamiento versus desalojo. Allanamiento, claramente el artículo 480 del Código Integral Penal establece cuáles son los casos por los cuales se puede dar esta orden de allanamiento, en los cuales solo voy a citar dos: cuando se trate de detener a una persona en contra de que se ha dictado una orden de detención, cuando la policía esté en ejecución interrumpida de una persona en conocimiento de delito flagrante. Es decir, que existen otras condiciones. Sin embargo, el artículo 558 del Código Integral Penal establece como una medida de protección, que significa que el intendente está en la facultad de poder dictar dicha medida con la finalidad de evitar una invasión ilegal. Entonces, de esta competencia que me he podido dar, señalar, claramente contempla dentro de la sentencia que es materia de impugnación. Si ustedes revisan, señores jueces, en el análisis que realiza en el consideraciones y fundamentos del tribunal, indican claramente lo siguiente: que de acuerdo al artículo 558 numeral 11 del COIP, el competente para ordenar el desalojo es el intendente general de policía de Pichincha, quien en fecha 17 de abril del 2023, dentro del expediente DE 010-2023 IGPP, en este caso, constituye determinar si vulneró al accionante el derecho a la defensa. Y también indican que en la resolución de desalojo dispuesta determinar si esta notificación de esta medida vulnera el derecho a la defensa. Y en ese sentido, en el numeral 144 dice lo siguiente: que para tener conocimiento de una invasión o asentamiento ilegal a favor del denunciante en base a la prueba presentada, lo cual ha sido cumplida por la Intendencia. De igual manera señala que para la obtención de una medida de protección, como es el caso del desalojo, no hay norma legal que exija la notificación que hace referencia al accionante. Desde el punto de vista lógico, tampoco es razonable que esto se realice, ya que tergiversaría el ámbito de urgencia y de eficacia de la medida. Entonces, tenemos de que el accionante, además de señalar que no tenía competencia el intendente, además de que debió haberse contado con una orden judicial, totalmente contrariando el procedimiento y confundiendo lo que es el procedimiento de desalojo versus el procedimiento de allanamiento, que son totalmente distintos. Entonces, tenemos que la orden de desalojo fue emitida por una autoridad competente, cumpliendo los requisitos, establece reglamento para la intervención de intendentes en el artículo 69. Señala que para poder dictar medidas se seguirá el siguiente procedimiento.
Primero, abocar conocimiento de la denuncia sobre la invasión. Segundo, constatar la autenticidad de los documentos que acrediten la propiedad de la o el denunciante. Segundo, realizar una inspección al predio para verificar lo denunciado. Emitir un auto disponiendo o no la medida de protección. Ejecutar el desalojo si la medida de protección es ordenada. Entonces, dentro de la resolución ha sido materia de impugnación, claramente se determina que se han realizado dicho procedimiento. Constan afojas número 2, que existen características generales del lote de terreno ubicado en la avenida Mariana de Jesús y Núñez de Valderrama, en el cual establece las dimensiones. De igual manera, existe en el numeral 4.2 la verificación del estado actual de tenencia y explotación del predio. Existe también que los documentos por los cuales en este caso los denunciantes han justificado la titularidad de dicho predio y por lo tanto existen los elementos suficientes para determinar la orden de desalojo cumpliendo con el artículo 558 numeral 11 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, tenemos por una parte que de esta resolución no se ha vulnerado también el derecho a motivación, por cuanto contempla cada uno de los sustentos por los cuales se llegó a determinar una orden de desalojo como una medida de protección. Es importante también señalar, señores jueces, que en este caso el señor Pirco Tréboles no ha presentado documento alguno que justifique, en este caso, la titularidad o tenencia del bien inmueble. Si bien ha hecho referencia a algunos procesos que ya obran obviamente del proceso judicial, los mismos claramente indican que han sido archivados por la autoridad judicial. Es decir, que no ha podido justificar que es el propietario o tenedor de este bien inmueble. Segundo, que también lo hace referencia también el tribunal, lo que le llama la atención es de que esta medida de protección se debe de realizar en el lugar donde se esté cometiendo la invasión. Y entonces tenemos que, en este caso, el tribunal para hacer este análisis valora aspectos, por ejemplo, que en procesos con boletas judiciales de citación, el accionante señala que tiene señalados otros domicilios distintos al que hace referencia en esta demanda. Por ejemplo, si ustedes revisan en la página 11 de esta sentencia, principalmente en el numeral 159 señala que la Intendencia para emitir la resolución de desalojo ha concluido que este predio le pertenece a la empresa Altos del Parque. El accionante dice que reside en ese lugar. En ese sentido, indica que la residencia del accionante es en las calles Checa y Salinas de la ciudad de Quito, tal como consta en la boleta de citación, dentro de la causa 17.151-2013-1693. También señala que en el amparo posesorio que ha presentado el señor Pirco Tréboles, señala que su domicilio ha sido en la avenida Coruña y Francisco de Orellana. En ese sentido, claramente lo que llama la atención al tribunal es lo siguiente, que dice: no cabe duda que estas contradicciones no pueden ser resueltas solo por el hecho de escuchar a las partes o leer lo que presenten. Requieren que un proceso en el cual se practiquen las pruebas, se realicen las pericias, se tomen testimonios y se acrediten sus aseveraciones dentro del marco del debido proceso. En ese sentido, el accionante no es en este caso el tenedor del o poseedor de dicho inmueble.
Por lo tanto, la facultad que tenía, en este caso tiene la Intendencia General de Policía de Pichincha, ha sido cumplida en amparo a lo que señala la misma norma legal. Y para eso es importante señalar lo que dice la Corte Constitucional a través de sentencia número 2236-16-EP/21, en el cual el juez ponente Agustín Grijalva Jiménez señala que en relación a que la Corte Constitucional observa que las autoridades judiciales accionadas explican que su decisión judicial el alcance del derecho a la seguridad jurídica y en relación al caso concreto sostienen que el intendente de policía, lejos de vulnerar este derecho, lo ha precautelado, ya que su actuación se ciñó estrictamente a lo dispuesto en el artículo 558, numeral 11 del COIP, con fundamento en documentos públicos presentados por los denunciantes. De igual manera señala en este fallo que si existe una controversia respecto del domicilio del bien inmueble que no puede ser sometida a conocimiento del juez o de jueza o jueza de acción de protección, sino corresponde a la justicia ordinaria dirimir este conflicto, razón por la cual no procedería la pretensión del accionante. Es importante finalmente señalar, señores jueces, que esta medida de protección, como bien lo ha señalado incluso la Corte Constitucional también en sentencia 225-16-CEP-CC, dentro del caso 1647-13, en lo que hace una referencia al desalojo y al desalojo forzoso. Y en ese sentido, claramente señala que el desalojo es una potestad que tiene tanto la autoridad, en este caso administrativa, para poder dictarlo. Sin embargo, hace el cuestionamiento en relación al término forzoso, que tiene que relación a la arbitrariedad o desapego al derecho. En ese sentido, para que no se incurra en un desalojo forzoso, nos indica que en este caso la autoridad debería llevar a cabo con estricto cumplimiento de las disposiciones pertinentes de las normas internacionales de derechos humanos y respetando los principios generales de la razón justificada. En ese sentido, se podrá determinar que el mismo accionante, al poder realizar la inspección y la orden de desalojo, se brindaron primero las facilidades en la cual se puede determinar que no hubo afectación con derechos a terceros, porque se verificó que no existió menores de edad o personas con discapacidad dentro del lugar. De igual manera se le brindó toda la colaboración al señor Pilco Trébores. Sin embargo, de manera abusiva, había salido a través de su vehículo con la finalidad de agredir más bien a los servidores policiales que estaban cumpliendo con su deber. Entonces, tenemos de que en este procedimiento se respetó todo y cuanto establece la norma, y por ende no existe una vulneración de derecho constitucional alguno respecto a la competencia, a la seguridad jurídica, a la inviolabilidad del domicilio y principalmente a la motivación, por cuanto los mismos aspectos de motivación que ha señalado en este caso ha sido de sustento dentro de este recurso son totalmente contradictorios. Por una parte se ha dicho fechas que no concuerdan en esta sustentación de recurso. Si ustedes revisan, señores jueces, las fechas dentro de la resolución administrativa, contempla de manera clara la forma como llegaron a tener conocimiento y posterior cuáles fueron las acciones dictadas. Entonces no existe contradicción en relación a las fechas. También se han dicho que por parte de la defensa técnica del actor, del recurrente, que se dice por parte de los numerales 4 y 5 que existen en este caso servicios básicos que se encuentran a nombre incluso del mismo posesionario, en cual
si ustedes revisan esta resolución en dichos acápites, si ustedes revisan el 4 y 5, y 4 y 5 principalmente, no dicen nada de eso. Simplemente se está indicando que en este caso se han recibido los documentos y se pudieron constatar de que en este caso el señor Trébores no es el propietario o en este caso el poseedor legal de dicho inmueble. Por lo tanto, se estaría contradiciendo totalmente los hechos y en este caso faltando a lo que señala la misma resolución administrativa. Por lo tanto, por esas consideraciones, señores jueces, solicito se rechace el presente recurso de apelación y se confirme la sentencia venida en grado. Hasta aquí mi intervención, muchas gracias. Señora Presidenta, solicito el uso de la palabra si es posible. Por favor, señor Francisco. Esta es una audiencia en la que los sujetos de la relación procesal, esto es el sujeto activo y el sujeto pasivo, están interviniendo en la acción. Correcto, señora Presidenta. Simplemente quisiera argumentar la razón por la cual un tercero coadyuvante puede participar, salvo su mejor criterio. Nosotros consideramos que de acuerdo al artículo 75 de la Constitución, especialmente el artículo 76, que nadie podrá ser privado del derecho a la defensa, ser escuchado en un momento oportuno y en igualdad de condiciones, y sobre todo, señora Presidenta, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Control Constitucional indica, podrá intervenir en el proceso en cualquier estado de la causa, es decir, incluso en apelación, como parte coadyuvante del accionado, cualquier persona natural o jurídica, es decir, actos del parque, que tuviera interés directo en el mantenimiento del acto u omisión que motivara la acción. Eso quiere decir, doctora y señora Presidenta, con todo respeto, la acción se está decidiendo sobre una propiedad que corresponde a actos del parque durante años. Por lo tanto, cualquier decisión que ustedes tomen implica una decisión inminentemente directa y afectable hacia los intereses de actos del parque. Y esto ya lo ha determinado incluso la Corte Constitucional en la sentencia 785-17-EP/22 sobre el derecho a la defensa, esencialmente la cual garantiza que ninguna parte podrá ser privada, incluso las personas que tengan interés dentro del proceso. Dicho eso, señora Presidenta, dejo a su decisión, si nos permite, por favor, agregar brevemente los antecedentes, porque hay mucha falta de información que ha puesto aquí, muchas falacias, que es indispensable para que ustedes tengan todo el contexto real, y no me demoraré más de 10 minutos, si usted me lo permite, señora Presidenta. Gracias. Señora Estepeña, he manifestado de que esta petición de audiencia necesariamente se ha hecho a pedido del sujeto activo de la relación jurídica en esta acción de protección, y que el tribunal resolverá respecto al mérito de los autos de primera instancia. Bajo esas circunstancias, pues le agradezco, señor Estupiñán, que guardemos estas contingentes a las que se ha dispuesto dar inicio, y por lo tanto ahora se da por concluida la audiencia con la intervención tanto del sujeto activo como del sujeto pasivo en esta acción de protección, tomando en cuenta que el tribunal resolverá solo con respecto al mérito de los autos que se han practicado en primera instancia. A todos y a todas, buenas tardes, gracias. Si te gustó el video, dale me gusta a la publicación, comparte la publicación y sígueme si aún no lo haces, que me ayudas mucho para seguir haciendo más contenido con estos temas.